Bueno, vamos allá con otro problemita que es en la EBAU de Cantabria en junio de 2005. Dice así: una partícula con carga negativa, menos Q, se mueve hacia arriba en el plano del papel con velocidad constante, al entrar en una región del espacio en la que hay un campo magnético B perpendicular al papel y saliendo de este lo siguiente. A. ¿Qué fuerza actúa sobre la partícula en módulo dirección y sentido? B. ¿Qué tipo de movimiento realiza la partícula? Y C. ¿Qué dirección y sentido tendría que llevar un campo eléctrico aplicado en la misma región para que la carga mantuviera su trayectoria sin desviarse? Explícalo. Bueno, este apartado C es lo que en teoría estudiamos como el selector de velocidades, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el apartado A, que sería lo siguiente. Tenemos una partícula cargada que nos dicen que se mueve hacia arriba, una partícula negativa, se mueve hacia arriba en el plano del papel, por tanto tendrá, según nuestro sistema de referencia, el sentido positivo del eje Z, que será, por tanto, vector unitario K, al entrar en una región del espacio en la que hay un campo magnético B perpendicular al papel y saliendo de este, por lo tanto, tendrá el sentido positivo del eje X. Según la ley de Lorentz y, bueno, con la regla de la mano derecha podemos saber que este electrón experimentará una fuerza magnética que tendrá el sentido negativo del eje Y, por tanto vector unitario menos J, y pues describirá una trayectoria aproximadamente representada, circular, y por tanto llevará un movimiento circular uniforme. Vale, nos preguntan en el apartado A qué fuerza actúa sobre la partícula en módulo, dirección y sentido. Como no nos dan valores, pues bueno, vamos a calcular como si nos dieran valores, pero simplemente, bueno, nos quedarán letras, pero da lo mismo. Vamos a calcular la fuerza magnética vectorial, que será por tanto la menos Q, puesto que la carga que nos dan nos dicen que es negativa, por la velocidad en vector, producto vectorial, la intensidad del campo. Esto será igual a el producto vectorial, que será por tanto menos Q por el módulo de la velocidad por el módulo del vector de intensidad del campo, y el producto vectorial de los dos vectores, del vector el vector unitario de la velocidad, que nos dicen que va hacia arriba en el plano del papel, y según nuestro sistema de referencia eso es sentido positivo del eje Z, por tanto será vector unitario K, producto vectorial, el vector unitario del vector de intensidad del campo, que es perpendicular al papel y saliendo de este. Por tanto, según nuestro sistema de referencia, será el sentido positivo del eje X, o sea, ese Y. Muy bien. Pues ala, y esto hacemos el producto vectorial. Podemos aplicar la regla de la mano derecha para llevar el vector K al Y del camino más corto. Nos da, por tanto, como resultado que esto va a ser menos QVB J Newton. Esta será la fuerza magnética que experimentará dicho electrón. Muy bien. Nos preguntan ahora qué tipo de movimiento realiza la partícula. Bueno, pues nosotros sabemos que la fuerza magnética será constante en todo el movimiento que va a describir el electrón y por tanto realiza un movimiento circular uniforme. Puesto que la carga del electrón no va a variar, la velocidad tampoco va a variar, puesto que la velocidad es constante. Vamos a ponerlo, conviene, como V igual a constante y la fuerza magnética también es constante, realiza un movimiento circular uniforme. Muy bien. Y la intensidad del campo tampoco nos dicen que varíe, por tanto va a realizar un movimiento circular uniforme y su fuerza magnética, la fuerza que percibe, va a ser constante. Vamos con el C, que es el más largo. ¿Qué dirección y sentido tendría que llevar un campo eléctrico aplicado en la misma región para que la carga mantuviera su trayectoria sin desviarse? Bueno, pues selector de velocidades. Solo que además hay que explicarlo. Voy a traer este dibujito, esto, aquí para explicar el concepto. Entonces nos dicen que situemos un campo eléctrico en la misma región donde ya existía el campo magnético que hemos visto, con un electrón igual que se desplaza hacia arriba en el plano del papel, por tanto percibe una fuerza tal, sentido negativo del eje Y, y es la misma historia, solo que además tenemos un campo eléctrico. Un campo eléctrico que nos dicen
aplicado en la misma región para que la carga se mantuviera su trayectoria sin desviarse. Por tanto, la única disyuntiva es cómo colocamos las placas, si la placa cargada positivamente ahí o aquí. Bueno, pues para que la fuerza eléctrica que experimenta el electrón contrarreste a la fuerza magnética, tiene que ir en el sentido positivo del eje Y, al contrario que lo hace la fuerza magnética, porque, bueno, su módulo será el mismo, vendrá determinado por el campo eléctrico, pero eso no es algo que nos preocupe. La cosa es que el campo eléctrico tendrá este sentido, la fuerza eléctrica será de atracción hacia la placa positiva, puesto que nuestra carga es una carga negativa. Por tanto, este será el campo, ¿no? Vamos a explicarlo detenidamente para los señores descriptores de Bau, porque, bueno, de palabra, pues evidentemente no sirve. Así que vamos a poner, para que la partícula continúe en línea recta sin desviarse, la fuerza electrostática, vamos a poner la fuerza resultante, luego ya hablaremos de lo que ocurre, que actúa sobre la partícula, debe ser nula. Vale, hasta ahí bien, eso lo entendemos, debe ser nula. Por tanto, ¿qué debe ocurrir? Bueno, pues por tanto el campo eléctrico debe ser tal, disculpad mi letra que no hay quien la entienda, que la fuerza eléctrica sea del mismo valor, pero con sentido contrario a la fuerza magnética. Buah, letra de médico total. Bueno, esto lo podemos justificar con la siguiente formulita de la ley de Coulomb que vimos en el tema pasado, que es la fuerza eléctrica. Muy bien, ese será el sentido que deberá llevar para que contrarreste a la fuerza magnética. Por tanto, la fuerza eléctrica debe tener el sentido positivo del eje Y. Y el campo eléctrico el sentido negativo del eje Y, por tratarse de una partícula con carga negativa. Muy bien, pues ya estaría. Esta es nuestra justificación del apartado C. Y con esto ya tenemos el ejercicio. Bueno, pues yo espero que os haya sido útil.